Estamos en el domingo de Sexagésima. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, de buen grado sufrís a los necios, porque sois prudentes. Porque sufrís a quien os esclaviza, a quien os devora la hacienda, a quien os despoja, a quien se alza sobre vosotros, a quien os abofetea. Para sonrojo lo digo, como que nosotros hemos sido apocados. Mas en lo que cualquiera blasone, imprudencia es de decirlo. Yo también blasono. Son hebreos, también yo. Son israelitas, también yo. Son ministros de Cristo, modestia aparte, yo más. En mayores trabajos, en más cárceles, en heridas sin cuento, muchas veces en trance de muerte. 5 veces me han dado los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fui apaleado, 1 vez apedreado. 3 veces naufragué. 1 noche y 1 día estuve sumido en el hondo del mar. En continuos viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los judíos, peligros de los gentiles, peligros en poblado, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos, en vigilias, en hambre y sed, trabajo y fatiga, en muchos ayunos, en frío y desnudez, sin contar lo de fuera, mis cuidados cotidianos, la solicitud por todas las iglesias. ¿Quién desfallece que yo no desfallezca? ¿Quién tropieza que yo no me abrace? Pues he de alabarme, me alabaré de mis flaquezas. Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el que gobernaba la ciudad por el rey Aretas, puso guardas en la ciudad para prenderme, y por una ventana me descolgué del muro en una espuerta, y así escapé de sus manos. Si se trata de alabarse, que no conviene, vengo a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco yo un hombre en Cristo que 14 años ha, si estaba en su alma o en el cuerpo o fuera de él, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y sé que este hombre, si estaba en su alma, en el cuerpo o fuera de él, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras arcanas que no es dado al hombre hablar. Por este hombre me gloriaré, mas por mí me gloriaré sino en mis flaquezas. Cierto que si quisiere gloriarme, no sería necio, pues diría la verdad, pero me abstengo, para que nadie me tenga por más de lo que ve en mí o que oye de mí, mas para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, se ha clavado en mi carne una espina, instrumento de Satanás que me abofetea, sobre lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo apartase de mí, y respondióme: bástate mi gracia, pues mi fortaleza se consuma su obra en tu flaqueza. Con gusto pues me gloriaré de mis flaquezas, para que more en mí la fortaleza de Cristo. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiéndose reunido grandísimo gentío de las ciudades, que presurosos acudían a Jesús, dijo esta parábola: Salió el sembrador a sembrar su semilla, y al arrojarla parte cayó a la vera del camino y fue pisada, y la comieron las aves del cielo. Parte cayó sobre piedra y nacida se secó por falta de humedad. Parte cayó entre espinas, y las espinas creciendo con ella la sofocaron. Parte cayó en buena tierra y nació y produjo el 100 por 1. Dicho esto, clamaba: quien tenga oídos para oír, oiga. Preguntáronle sus discípulos qué significaba esta parábola.
Y él les respondió: a vosotros es dado conocer el misterio del reino de Dios, mas a los otros solo en parábolas, de modo que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Junto al camino caen aquellos que la oyen, mas luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Sobre la tierra pedregosa cae en aquellos que oyen y reciben con gozo la palabra, pero no echa raíces. Y así creen por una temporada, mas al tiempo de la tentación se retiran. Entre las espinas cae aquellos que oyen sí, mas con los cuidados y riquezas y deleites de la vida van a sofocar y la sofocan y no da fruto. En buena tierra cae en los que, oyendo la palabra con corazón bueno y perfecto, la retienen y llevan fruto con la paciencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en este tiempo de Septuagésima, estamos en el domingo de Sexagésima, y es un tiempo de conversión ya como preparación a la Cuaresma, que en Cuaresma es tiempo de penitencia más intenso, pero ya el tiempo de Sexagésima se usa ornamentos morados, que es signo de penitencia, de contrición de nuestros pecados. También es tiempo de penitencia, aunque más mitigado, pero sí ya podemos comenzar a hacer penitencia. Y hemos oído este evangelio en el cual nuestro Señor nos habla de esta semilla que Él vino a plantar en la tierra, y Él es el sembrador, Él es el que ha sembrado en este mundo su palabra. ¿Y qué es su palabra sino la verdad? Su enseñanza, la enseñanza de Dios, que es la verdad. Y es la que nos puede liberar, porque Jesucristo dijo que la verdad nos haría libres. Es la verdad la que nos da la verdadera libertad, la que nos da, nos hace tener el medio o los medios para realmente resolver los problemas de nuestra vida. Es la clave de todas las soluciones, de todos los problemas. Es la verdad de Dios. Esa verdad que hoy se ha hecho escasa en este mundo, y cada vez es más escasa, y debemos tener esa conciencia de que somos almas privilegiadas, el hecho de que podamos acceder a su verdad, porque el demonio es tan hábil y los enemigos de Dios son tan hábiles que han corrompido el sentido de la verdad y hacen creer a las personas cosas, las hacen pasar como verdades y son mentiras, y las hacen creer que esas personas tienen la verdad y en realidad tienen la mentira. Y el demonio es capaz de enmascarar sus errores, sus engaños, bajo una apariencia de verdad. Entonces la verdad se ha hecho escasa y debemos valorarla, así como los dones de Dios se han hecho escasos, ¿verdad? Como son los valores de la Santa Iglesia Católica, como son la verdadera misa tradicional, la verdadera misa, los verdaderos sacramentos, que como ustedes saben han sido también alterados y se puede dudar de su validez, ¿verdad? Hoy Monseñor Lefebvre nos decía en su sermón de las consagraciones episcopales que hay dudas sobre la validez hoy de todos los sacramentos, porque no estamos seguros de la intención de los ministros. Entonces es muy importante el hecho que nosotros tengamos acceso
a unos sacramentos que son seguros, a una misa que es segura, a una doctrina que es segura, que es la doctrina católica que siempre enseñó la Iglesia antes del concilio, por 2000 años. Esa es la doctrina, esa es la verdad. Pero esa verdad hoy se ha hecho escasísima. Hoy sacerdotes que son seguramente ordenados, pues son muy raros. Y son muy raros los que dan a los fieles la enseñanza segura. Y no solo es el hecho de decir la verdad, sino el hecho de practicar la verdad. Porque hay muchos casos de católicos e incluso que se dicen tradicionalistas que tienen actitudes que no corresponden a esa verdad, actitudes ambiguas, actitudes equívocas, y entonces hay sacerdotes que mantienen esa actitud respecto a la problemática actual de la Iglesia, de lo que está pasando en Roma, y esa actitud también es parte de la verdad. Entonces es un tesoro para nosotros que podamos tener esa actitud que corresponde frente a la ambigüedad que reina hoy en la Iglesia. Entonces aquellos que reciben estas gracias bien y que las valoran, porque hay católicos que dicen ser tradicionalistas y no valoran lo que tienen, se comportan de una manera bastante superficial y les da igual que ir a la misa tradicional, que ir a otra misa, les da igual estar con un sacerdote o con otro, con un sacerdote que tiene una actitud ambigua o con un sacerdote que tiene una actitud correcta respecto a los problemas actuales. Y eso cuenta también, ¿verdad? Es como Santo Cura de Ars, cuando era joven, él tenía en su parroquia un sacerdote que había jurado obediencia al gobierno liberal de su época, como muchos sacerdotes en Francia en ese momento que hicieron este juramento, que estaba mal, porque en lugar de obedecer al Papa o a la Iglesia, obedecían al gobierno. Entonces Santo Cura de Ars, cuando era joven, que todavía no era sacerdote, pero él decía: yo prefiero no ir a esas misas, aunque sean válidas, aunque esté realmente presente Jesucristo, yo no voy a esas misas porque esos sacerdotes son sacerdotes que están juramentados con el Estado, y eso no es correcto. Entonces no se trata solo de la misa, se trata también de ver qué actitud tienen esos sacerdotes respecto a los problemas de ese momento. Entonces ahorita hay sacerdotes acuerdistas, sacerdotes Ecclesia Dei que están mal y que no está bien de ir a sus misas, aunque la misa en sí pues es buena, pero no es solo la misa, es también la actitud que corresponde a la vida cristiana, que sea correcta, ¿verdad? Así que yo si veo que una persona tiene una actitud que está mal, yo me alejo de ella, porque yo no quiero compartir con esas obras malas, con esa actitud mala, y eso es una actitud correcta. Entonces cuando uno tiene acceso a la verdad, hay que aprovecharla, hay que seguirla, porque uno puede perder esa semilla que Dios que ha sembrado en nuestra vida, en nuestras almas. La podemos perder por nuestra ligereza, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de generosidad, y por esa superficialidad que es tan común en nuestra época. Ahorita donde quiera que vamos, donde quiera que oímos, todo es una cuestión de superficialidad. Es una actitud, es una cosa tan generalizada que es algo espantoso, porque hay tantas cosas que ponen en peligro la salvación del alma y que la gente no las considera por su ligereza, por su superficialidad, y eso les parece bien, les parece normal,
vivir constantemente en esa actitud de superficialidad. Tengamos cuidado de no adquirir esa mentalidad de superficialidad y valorar las cosas a su verdadero valor, y lo que realmente vale en nuestra vida es nuestra vida cristiana. Ciertamente en esta vida tenemos muchas preocupaciones, la vida moderna es muy agitada, es muy cansada, pero a pesar de todo eso no perdamos la noción de lo que es más importante para nosotros, y es nuestra relación con Dios, porque en esa dependiendo de qué tipo de relación que tengamos con Dios, en ese sentido seremos juzgados, y nuestra eternidad depende de eso. Así que no hay que perder el sentido del valor de ese aspecto de nuestra vida, y debemos hacer que nuestra vida espiritual sea preponderante en nuestra vida. Primero, lo que cuenta es que nosotros seamos fieles a la verdad de Dios y que vivamos en gracia de Dios, porque esa semilla que Dios planta en nuestro corazón no solo es el hecho de darnos su verdad, es al mismo tiempo que nos da su verdad, nos da su gracia. Cada vez que, por ejemplo, oímos la palabra de Dios, al mismo tiempo Dios nos da su gracia para fructificar en ella, para comprenderla, para practicarla. Siempre la verdad de Dios va acompañada de la gracia de Dios. Así que hay personas que oyen la verdad de Dios y no la aceptan, entonces están rechazando también la gracia, porque en ese momento que Dios les da la posibilidad de conocer la fe de Dios, les da también la gracia para que la acepten. Entonces, cuando alguien no quiere aceptar la verdad de Dios, quiere decir que también es infiel a la gracia de Dios. Entonces debemos estar atentos a hacer fructificar esa verdad en cada instante de nuestra vida y tener esa fidelidad a la verdad de Dios. Dios nos da su gracia para que la practiquemos, para que la comprendamos, a veces de una manera gradual. Hay personas que no entienden bien su vida cristiana al principio, pero a poquito Dios nos va ayudando y nosotros vamos colaborando con esa ayuda, de manera que ese acceso a la verdad de Dios va creciendo, se va fortificando, se va confirmando en nuestra vida, y es algo gradual, porque la vida cristiana se edifica, ¿verdad? Como dijo nuestro Señor, esa semilla se plantó y poco a poco va creciendo, pero esa vida puede encontrar dificultades, como dice en la parábola, que una parte de esa semilla cayó en la calle, en el camino, y fue aplastada o fue devorada por las aves. Es que hay personas que de alguna manera tienen acceso a la verdad de Dios, pero las preocupaciones del mundo o lo que oyen en el mundo les hace olvidar eso. El demonio no quiere que ellos se concentren en esas verdades, y por eso les da música, les da distracciones, oye, hay demasiado de eso en el mundo. Las personas tienen demasiadas diversiones, demasiadas cosas de qué preocuparse, y eso es la obra del demonio para que la gente se olvide, aunque no fuera por mala voluntad, que sea simplemente por distracción, que se olvide de lo más importante. Entonces las personas no tienen tiempo de interiorizarse, de reflexionar y decir, bueno, es que yo estoy mal, es que esto que hice está mal. O sea, no tienen el tiempo, y eso el demonio lo quiere. Por eso la vida moderna, que cada vez está más ausente de Dios, la gente ya no tiene tiempo de interiorizarse, no tiene tiempo de rezar, no tiene tiempo de leer, no tiene tiempo de pensar en lo más importante, y eso es querido
por los enemigos de Dios, es fomentado por la masonería, es fomentado por los que hoy dirigen el mundo, esa mentalidad de estar siempre en una vida de distracciones, de estar en el internet, de estar en la... Todo eso es para que las personas no puedan tener tiempo de rezar o de interiorizarse, de reflexionar simplemente. Entonces siempre están fuera de sí, pero no es normal que siempre estemos fuera de nosotros. Debemos tener tiempos en los cuales estamos tranquilos, en los cuales no debemos tal vez ocuparnos tanto de las cosas exteriores y ocuparnos de nuestra alma, del estado de nuestra alma, de nuestra relación con Dios. Es muy importante que tengamos ese tiempo en nuestro día. Por eso es bueno que en nuestro día tengamos un tiempito para meditar, para leer, para rezar, y si nos organizamos bien, pues lo encontraremos, ¿verdad? Pero es necesario, porque así como tenemos cuidado de las cosas materiales, también debemos tener cuidado de nuestra vida, de nuestra alma. ¿En qué estado estoy? ¿En qué situación se encuentra mi alma? Hoy estoy preocupado, ¿por qué estoy preocupado? Hoy estoy triste, pues ¿por qué estoy triste? Debo poner solución a eso, ¿verdad? Hoy me siento sin ganas, pues ¿qué será? Es que tal vez no tengo energía espiritual, no he rezado mi rosario, no he hecho mis oraciones, no me he confesado, no he ido a misa, entonces no tengo fuerza espiritual. Pero si yo reflexiono, encontraré la razón. Pero si yo nunca reflexiono, pues nunca la hallaré y viviré a lo que pasa, a lo que venga, y estoy así como expuesto a lo que el mundo me imponga, y eso no es normal. Nosotros los católicos tenemos una gran riqueza, el hecho de tener acceso a la verdad de Dios y tener acceso a las fuentes de gracia que son los sacramentos y la Santa Misa. Debemos valorar eso, debemos valorar que podemos estar libres de los engaños que hoy se han difundido en el mundo. Antes era en las escuelas y en la prensa, hoy ya dentro de la Iglesia Católica los enemigos se han infiltrado y han fomentado un nuevo evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, es otro evangelio que es un evangelio adulterado, y debemos ser conscientes de eso, porque esa gente está siendo engañada y está siendo llevada a su perdición. ¿Y por qué a su perdición? Porque hoy hay sacerdotes que le dicen a los fieles que no se preocupen, que Dios es bueno, que Dios te va a perdonar todo y que tú no necesitas hacer tantos esfuerzos. Entonces hay personas que no se preocupan por pedir perdón a Dios de sus pecados, que viven en pecado mortal, y después van a misa y después se comulgan así. Y hay sacerdotes que les dicen que no se preocupen, Dios es muy bueno. Los están engañando, y ellos están dejándose engañar por su negligencia. ¿Cómo es posible que Dios tolere? Dios no puede tolerar el pecado, porque Dios es bueno, no lo acepta, no lo puede autorizar, porque Dios es bueno, es perfecto. Entonces ya los mismos hombres de iglesia están fomentando un engaño de que hay un peligro para nuestra salvación y que es un peligro real, y le han hecho creer a la gente que no es necesario hacer tantos esfuerzos y que uno se puede salvar así porque Dios perdona todo, y eso es un engaño. Pero hay personas que no lo ven y se dejan engañar y siguen viviendo sus pecados y siguen viviendo en su situación, que no se confiesan, porque hoy ya está pasada de moda la confesión,
y ya muchos sacerdotes desaconsejan a los fieles de confesarse. Cuando este sacramento fue instituido por Jesucristo, los 7 sacramentos fueron instituidos por Jesucristo y no pasan de moda porque es Dios que los instituyó. No es que los sacerdotes o los obispos los hayan inventado. Eso viene de Jesucristo. Y los sacerdotes no pueden cambiar ni pueden disminuir lo que Jesucristo hizo, ¿verdad? Hoy hay sacerdotes que dicen a los fieles que viven en adulterio, que les dicen que no se preocupen y que comulguen así, que están en pecado mortal, y les dicen no te preocupes, ve, tú comulga, Dios es comprensivo, Dios es muy bueno, y los están engañando, porque Dios, por lo mismo que es bueno, no tolera el mal, no puede tolerar el mal, ni pequeño, ni grande, ni de ningún tamaño. Es imposible que Dios tolere el mal, en cualquier forma que tenga el mal. Aunque fuera un pecadillo, Dios no lo tolera, no lo puede tolerar. Nos puede tener paciencia, pero no, al fin Él hará justicia inexorablemente de todos los pecados. El gran engaño en que han inducido a los fieles es hacerles creer que no hay que preocuparse de los pecados, cuando sí hay que preocuparse. Lo que sí hay que creer firmemente es que Dios está dispuesto a perdonarlos, y todos, pero es necesario que tengamos el verdadero dolor de los pecados y que tengamos esa sinceridad, ese esfuerzo sincero en corregirlos. Entonces Dios nos perdona. Ahí sí se ve que Dios es muy generoso, pero lo que nunca nos podrá aceptar es que nosotros vivamos con esos pecados y los consintamos. Eso no lo puede aceptar Dios, porque es un pecado. Entonces vemos como una parte de esta semilla cayó en el camino, y las aves del cielo se lo llevaron. Nuestro Señor dice, Él explica esta parábola a los apóstoles diciéndoles que eso es la acción del maligno, la acción de los hombres malos que están al servicio del maligno, ¿verdad? Esos hombres que han hecho los libros de texto que enseñan a los niños en las escuelas y les dicen que no existe, que prácticamente que Dios no existe, porque no les hablan de nada de Dios, y les dicen muchas mentiras a los niños. Esas son esas aves rapaces que sacan del corazón de los niños, de los jóvenes, esa enseñanza de Dios, ¿verdad? Que a veces está muy escasa ya en muchas familias, en muchas personas, y entonces es muy difícil que ellos sean fuertes contra los engaños que hay en el mundo. Entonces hay otros que cayeron en piedras, pero esas semillas quieren decir que aquellos que no pueden tener muchas raíces porque hay piedras y no hay mucha agua, entonces la semilla comienza a crecer y después se muere, se seca, ¿verdad? Entonces hay que pero esas personas que reciben la verdad de Dios con alegría, pero después les falta generosidad, les falta perseverancia, tenacidad, porque no basta saber que algo es verdad, yo debo perseverar en eso, ¿verdad? Como hay personas que son muy conscientes, por ejemplo, quieren hacer sus estudios y dicen, yo quiero sacar mi diploma, y para tener mi diploma tengo que perseverar tantos años y sacar buenas calificaciones, si no voy a tener mi diploma. Pero eso también es válido, es cierto, en la vida espiritual. Si yo quiero ir al cielo, debo tener raíces, tengo que perseverar, porque si no tengo, esas raíces no tienen suficiente agua,
se va a secar esta plantita, se va a secar, no va a llegar a su término, no va a llegar a dar fruto. Así que hay que perseverar en la vida cristiana. No basta decir, bueno, este niño está bautizado, no basta para que vaya al cielo, tiene que perseverar toda su vida y tiene que llegar al momento de su muerte en gracia de Dios. Si en el momento de su muerte él no está en gracia de Dios, aunque toda su vida, pongamos, estuviera bien, pero si él muere en pecado mortal, él se condena, se pierde toda su vida, todos los esfuerzos de su vida se pueden perder porque ese momento de su muerte no estaba en gracia de Dios. Así que cuidado, para salvarse no basta comenzar como esas plantitas que cayeron en las piedras, esas semillas que cayeron en las piedras y nada más tuvieron un momento de entusiasmo, por decirlo así, pero después se secaron. Así que no basta que nosotros hayamos recibido las gracias de Dios, la verdad de Dios, es necesario que perseveremos hasta el final, hasta en el momento de nuestra muerte. Si cuando morimos estamos en gracia de Dios, nos salvaremos. Si en el momento de nuestra muerte no estamos en gracia de Dios, por más esfuerzos que hayamos hecho antes, no nos salvaremos. Y eso se llama la gracia de la perseverancia final, que en el momento de nuestra muerte estemos en gracia de Dios. Eso es lo que se llama la gracia de la perseverancia final. La debemos pedir todos los días y es lo más importante de nuestra vida, que moramos en gracia de Dios. Por eso en el Ave María siempre decimos: ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Siempre decimos eso en el Ave María. ¿Por qué? Porque es algo muy importante que en el momento de nuestra muerte estemos en gracia de Dios. Por eso no nos demos el lujo. Hay personas que se dan el lujo de hacer un pecado mortal y permanecer así y decir, bueno, sí me voy a confesar, pero más tarde, y lo voy a hacer, pero después. Y están en pecado mortal. No se den el lujo nunca de estar en pecado mortal. Y si por desgracia alguien comete un pecado mortal, que haga un buen acto de contrición, es decir, pedir a Dios perdón de nuestros pecados por amor a su bondad, no solo por temor del infierno, sino por amor a su bondad, porque hemos ofendido a un Dios tan bueno y por eso me arrepiento. Entonces esos actos de contrición y ya se perdona el pecado, Dios ya perdona el pecado en ese momento, ya están en gracia de Dios. Y después se tienen que confesar, claro está, pero ya están en gracia de Dios. Y si mueren, o si tienen un accidente, o si tienen algo que pasa y mueren, pues van a ir al cielo porque están en gracia de Dios, aunque no se hayan confesado. Entonces, hoy que hay tanta carestía de sacerdotes, es que es muy bueno tener eso en presente, porque a veces no se puede uno ir a confesar. A una persona le da un ataque al corazón, se está muriendo, y lo primero que hay que hacer, o hay que ayudarle a hacerlo, los que están alrededor de él, es hacerle hacer un acto de contrición. Decirle: pide perdón a Dios de tus pecados, arrepiéntete. Y aunque no esté el sacerdote ahí, esa persona se puede salvar porque algún familiar o algún amigo lo ayudó a hacer un acto de contrición. Es muy importante esto, sobre todo en nuestra época, que hay mucha carestía de sacerdotes. Todos debemos tomar conciencia de que el acto de contrición nos puede perdonar ya el pecado mortal y ya estamos en gracia de Dios. Y cuando no se puede llamar hay un moribundo y no se puede llamar al sacerdote, pues ayudarle, hay que decirle, acercarse a él, hablarle al oído. Hay personas que dicen que están en coma, pero oyen todo. Aunque estén en coma, no pueden hablar, no pueden decir nada, pero están oyendo todo lo que se dice alrededor de ellos. Pues de todos modos hay que hablarles al oído y decirles: arrepiéntete de tus pecados por amor a Dios. Arrepiéntete de cuánto has ofendido a Dios, por su bondad infinita, te arrepientes. Y uno los ayuda más o menos diciéndole: arrepiéntete de todos tus pecados
y con el propósito de corregirte. Si Dios te vuelve a dar salud, con el propósito de corregirte. Y entonces uno puede salvar un alma en esas condiciones, pero es ahí la importancia de la perseverancia final, es en ese momento en el cual pasamos de esta vida a la otra. Es muy importante estar en estado de gracia, y finalmente de eso depende toda nuestra eternidad, ¿verdad? Hay personas que su vida han sido pecadores, pero cuando se están muriendo, eso es muy raro, no, casi no pasa, pero a veces pasa, que han pasado toda su vida viviendo en el pecado, pero al final de su vida se arrepienten y se salvan. Quiere decir que ese momento, el último momento de nuestra vida, es muy importante, y no hay que darse el lujo de decir, bueno, yo tengo ahorita un pecado mortal, sí, después me arrepiento, después me confieso. No, enseguida. Si alguien cometió un error, enseguida pida perdón a Dios, no se quede así, porque a todos nos puede pasar lo que se llama la muerte repentina, es decir, un accidente, un ataque al corazón, y que no tienen ni tiempo, ni siquiera tienen tiempo de hacer un acto de contrición, un accidente. Entonces, en ese caso ya están preparados. Entonces, no hay que correr riesgos, y siempre hay que vivir en gracia de Dios, siempre en nuestra vida. Y si por ahí cometimos un error, tuvimos un momento de ira o hicimos algo que no está bien, luego enseguida hay que recapacitar y pedir perdón, no quedarse así. Eso debe ser un principio de nuestra vida, de nunca permanecer en el pecado mortal. Debemos ser siempre así, nunca quedarnos con un pecado mortal en la conciencia sin pedir perdón. Y si después necesitamos un sacerdote, pues claro que sí, apenas sea posible nos confesamos, pero antes de confesarnos, incluso inmediatamente de que hicimos ese pecado mortal, inmediatamente pidamos perdón a Dios, no nos quedemos en ese estado, porque será semejante a esa semilla que fue plantada y se secó y que ya se quedó así, ¿verdad? Entonces también dice nuestro Señor que otra parte de esta semilla cayó entre las espinas. Las espinas quiere decir las preocupaciones de este mundo, y es cierto que esta vida es a veces, sobre todo la vida moderna es así, que hay que tener, uno tiene mil preocupaciones, mil cosas que hacer, y eso puede sofocar, puede ahogar esta semilla que Dios puso en nuestro corazón. De todos modos es por nuestra negligencia, porque aunque tengamos mucho que hacer, de todos modos sigue siendo más importante nuestra alma. Sí, yo tengo que ir a comprar esto, yo tengo que hacer esto, sí, pero no es más importante que tú mismo, no es más importante que tu alma. Así que el que quiere siempre encuentra el tiempo para hacer su oración en la mañana, aunque sea corta, pero siempre hacerla sin falta, para santificar el día, o antes de acostarse, o decir, encontrar un momentito en el día para rezar. Pero hay unos que dicen, no, es que es más importante que yo vea una distracción, o que yo vea el internet, o que yo juegue a esto, que yo oiga mis distracciones, mis películas. Entonces, claro que sí, que no van a hallar tiempo para rezar, pero hay que encontrar ese tiempo, y es necesario que tengamos siempre, todos los días, un momento de interiorización para que podamos estar en contacto con Dios. Es muy importante que tengamos ese momento todos los días, y por eso es la oración de la mañana y la oración de la noche. Pero no es suficiente la oración de la mañana y la oración de la noche, porque esas oraciones son para santificar el día o para santificar la noche, y es un momento que uno ofrece
por ejemplo, las obras del día y todas las actividades del día, o en la noche uno ofrece el sueño para que Dios lo proteja y lo bendiga, que es también necesario en nuestra vida, pero necesitamos un momento en que tengamos una vida de oración más intensa, más profunda, para avanzar, a profundizar esta vida cristiana, y es el momento en que en el día encontramos un momento para decir el rosario, tal vez para hacer lectura espiritual, leer un poquito de un autor espiritual, puede ser de los escritos de algún santo, o puede ser leer el Evangelio, o puede ser hacer un poco de meditación, ¿verdad? Y aunque sea poco, pero siempre fieles a eso, porque nosotros nunca se nos olvida, aunque tengamos 1000 cosas que hacer, nunca se nos olvida comer al mediodía. ¿A quién se le olvida comer al mediodía? Pues a nadie. Pero hay gente bien ocupada, muy ocupada, pero siempre encontrará el tiempo para comer, de alguna manera. Entonces, es que en realidad nosotros somos más conscientes de nuestras necesidades físicas que de nuestras necesidades espirituales, pues las necesidades espirituales son más importantes y deberíamos tenerlas más presentes, así que tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Y pero aquella semilla que cayó en la tierra buena, pues es la que cae en las almas que reciben la verdad de Dios y la hacen fructificar con generosidad, con diligencia. Nuestro Señor fructifican en paciencia, quiere decir que fructifican en la paciencia. No basta que yo la acepte, no basta que yo me alegre de haberla recibido, hay que perseverar en la paciencia. Es lo que es difícil, la paciencia, ¿verdad? Y a veces por una persona que ha llevado toda su vida cristiana durante años y años, y llegan a la vejez y han perseverado con paciencia su vida cristiana y no la han abandonado, esos se salvarán, ¿verdad? Entonces no nos dejemos engañar por los engaños de este mundo, por nuestras deficiencias, de nuestra falta de generosidad o de energía o de convicción. No nos dejemos que eso vaya a neutralizar la obra de Dios en nosotros, ¿no? Tenemos que tener mucha conciencia. En esta época es muy necesario tener mucha conciencia de lo que hemos recibido y no ser superficiales. Hoy es muy fácil ser superficial, hoy es muy fácil olvidar lo más importante, es muy fácil perderse. Por eso los que quieren salvarse tienen que hacer un esfuerzo particular en este tiempo. Es más difícil ser cristiano, es más difícil ser bueno, es más difícil ser santo. Entonces Dios quiere, no solo Él quiere que nos salvemos, Dios quiere que seamos santos. Entonces la santidad no sufre la mediocridad, no sufre los compromisos con la iglesia conciliar, no sufre los compromisos con el pecado, con los pecaditos o los pecados graves, pero ningún pecado. Así que se necesita mucha intransigencia en nuestra época. Hay que saber convivir con la gente, tenerles paciencia y todo, pero en el fondo siempre debemos ser intransigentes. Y eso no se da a los católicos que son liberales, que son gente que les gusta el compromiso y siempre sacrifican la verdad por razones de prudencia humana, por conveniencias humanas, y así como los que quieren estar bien con Roma, quieren estar con el mundo, y entonces empiezan a hacer compromisos en cosas de la fe. Así que vamos a pedirle a Nuestra Señora que nos fortifique y nos dé su gracia. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.